Buenas noches. Continuando con el tema de las doctrinas de error, hoy quiero compartirles algo que viví en los años 80. De la India llegó a Occidente a vivir a los Estados Unidos un gurú. Hoy en día es conocido por sus discursos sobre la paz personal, la labor social y humanitaria. Enseña unas técnicas introspectivas de Raya Yoga de forma gratuita. Pero en los años 70, cuando él llegó a Occidente, primeramente llegó a Inglaterra y después pasó acá a Estados Unidos, él decía que él era el maestro perfecto encarnado, que cada cierto tiempo un maestro perfecto llegaba a la tierra a traer las enseñanzas divinas y que él era ese Dios encarnado. Así se vendía su imagen en un comienzo, que su título en el idioma hindú original decía Rey de Reyes. Y ya sabemos que la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaba usurpando un título de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este gurú no tiene el copyright de estas técnicas de meditación. Él decía que esa música, esa luz, esa vibración, ese sabor, etcétera, provenía y que sin él nosotros no podíamos tener esta experiencia, no podíamos tener esa vivencia. Y eso es otra copia de lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos de 4 al 5, el Señor Jesús nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y como vemos, entonces, él toma ciertos pasajes de la Biblia para aplicarlos a su vida, para hacernos creer. Bueno, en ese entonces ahora ha cambiado la manera de proyectar su imagen, pero en ese entonces nos decía que él era el Cristo encarnado, que ya había regresado. Bien, ahora investigando sabemos que estas 4 técnicas de meditación que como él las expresaba en los años 70, fueron elegidas entre varias técnicas tradicionales utilizadas por los gurús de la tradición Radhasoami y fueron empaquetadas como el conocimiento para los discípulos occidentales. Ahora sabemos que muchos otros maestros también han enseñado y continúan enseñando estas técnicas. Los antiguos seguidores de él aseguraban que se les inculcaba la creencia de que el Mesías estaba caminando de nuevo sobre la tierra. Tras su experiencia en la secta, afirman que empezaba como un sentimiento y se transformó como un culto a una persona. Recuerdo que había unos festivales donde él se sentaba en una silla y la gente llegaba y le besaba los pies, y los que fueron hicieron eso, experimentaban algo especial, no sé. Y cuando él danzaba, al mover sus manos, pues la gente que estaba ahí sentía algo. Pero qué, gloria a Dios. Ahora a la gente que espera a recibir el conocimiento de estas meditaciones se le dice que él es un maestro de meditación, aunque un maestro de meditación muy especial, que enseña unas técnicas de meditación que no se encuentran en ningún lugar, en ningún otro lugar de la tierra. Pero yo siempre he sido muy inquieto, y anteriormente, antes de conocer a este gurú, de aprender esas técnicas de meditación, practicaba algún sistema de yoga, practicaba ejercicios de respiración, practicaba artes marciales. Y a veces en las conferencias los discípulos hablan un poco más de la cuenta y decían que había que cerrar los oídos a los sonidos externos para poder escuchar los sonidos internos. Entonces, la técnica que se hace con los dedos pulgares, yo la hice
con los dedos índice. Y lo combiné con unos ejercicios de respiración. Me relajé, me acosté en la cama, no hice posición de loto ni nada de esas cosas. Y entonces empecé a escuchar sonidos de campanas. El día que fui y recibí este conocimiento de estas meditaciones, escuché sonido de lluvias. A veces me despertaba y escuchaba que estaba lloviendo y yo decía, está lloviendo, y abría los ojos y había un tremendo sol bien fuerte, y era que ese sonido estaba funcionando allí sin necesidad de hacer las técnicas. Entonces, él dice que esas técnicas provienen de él, pero yo personalmente experimenté que haciendo algo parecido, haciendo un ejercicio bastante parecido al que él enseña, logré escuchar sonidos, porque no es música exactamente, son sonidos. Algunas personas escuchan una cosa, otras otra, etcétera. Bien, podemos identificar una diversidad de sonidos que hay dentro de nosotros, podemos clasificarlos y podemos determinar qué clase de sonido queremos escuchar. No es necesario que un iniciador venga a ayudarme a mí a escuchar estas cosas. Se repartían en esa época, y yo lo conocí en los años 80, unos folletos que decían que era el Cristo encarnado que ya había regresado, que la Biblia decía que vendría de Oriente a Occidente, y como él vino de Oriente a Occidente, pues aplicaba esa parte a su vida. Pero realmente lo que la Biblia dice en Mateo 24:27 es que, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. O sea, que se va a ver cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando Cristo regrese, no que él iba a venir en un avión de oriente a occidente. También nos decía que en cada época hay un maestro perfecto. Y él es el maestro perfecto de esa época, es reencarnado, que el maestro moría y volvía a reencarnar en otra persona, y que en esta época él era ese maestro perfecto para que venía a enseñar un conocimiento divino muy bueno. Entonces, vemos investigando en la Biblia que en Hebreos 9:7 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la Biblia hay muchos versículos que hablan de la resurrección de Cristo, que Él es primicia. Aquí vemos otro que dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:5-6. Bien, en Romanos 10, capítulo 10, versos de 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, y en la parte más crucial dice, primero en 1 Corintios capítulo 15, 12, 20 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, si Cristo vino a la tierra, fue crucificado, murió, resucitó al tercer día, está vivo, ¿cómo puede haber una reencarnación de él?
Eso es imposible. Entonces estamos viendo una persona que está tomando algunas citas de la Biblia para aplicarlas a su vida y tergiversar la palabra y manipular la palabra y engañar a algunas personas para beneficio propio o con intenciones no sé de qué. Pero, ¿cuál es el punto? El punto primero, no he dicho nombres. ¿Por qué? Porque el nombre para mí no es importante de una secta, de una persona, de una ideología. Porque al cambiar el nombre, ya el que escuche este video ya va premeditado con que, oh no, me dijeron que tal persona, o que tal otra, o que tal secta, o que tal otra secta. Y cuando no escuchas el nombre que yo te he dicho de la secta o de la persona, eh, vas con tranquilidad a escuchar lo que te está diciendo. Entonces lo importante es que entiendas la doctrina errónea que se sale de los parámetros de la Biblia. Hay una persona diciendo que es el maestro perfecto reencarnado, que es Cristo reencarnado, y ya la palabra nos enseña que Cristo no está muerto y no ha reencarnado, que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y en la tierra está ministrando el Espíritu Santo. También que viene de oriente a occidente, eso no es así. Dice que como el relámpago se ve de oriente hasta el occidente, es muy diferente, así será la venida del hombre. O sea, está haciendo una comparación. No está diciendo que así es que va a venir el... Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, pero vivo, no reencarnado y no que haya vuelto a nacer de mujer. Entonces el punto es que cuando alguien te hable de estas cosas, tú identifiques que no está fundamentado en la palabra, que está hablando una doctrina de error. Y como les había comentado en otro video anterior, una vez llegaron unas personas a un colegio diciendo que eran algo sobre una asociación de libros para que leyeran y estas cosas, pero resulta que cuando empiezan a hablar de la doctrina, alguien a quien yo le había explicado estas cosas identificó enseguida que se trataba de una de esas sectas por la doctrina que ellos estaban manifestando, que estaban tratando de inculcarle a los jóvenes. Entonces eso es lo importante, que identifiques. Cuando te hablen de estas cosas, confróntalo con la palabra de Dios y si no están según la palabra de Dios, si se sale de los parámetros de la palabra de Dios, no viene de Dios y no es bueno. Hoy es un poco corto el video, pero quería mostrarle esta experiencia que tuve en los años 80 cuando aprendí estas técnicas de meditación de este señor que es un gurú que todavía actualmente está en una organización muy grande, pero cambió de nombre, cambió el nombre de la organización, cambió el nombre de la ONG que tiene. Te identifica la idea y la doctrina y si no está conforme a la palabra de Dios, debes desecharla. Dios los bendiga. Hasta un próximo video.